Jóvenes de sexto semestre, muy buenos días. Clase de Derecho Laboral. El día de hoy continuaremos con el contrato colectivo de trabajo. En clases pasadas hablábamos acerca del sindicato, los requisitos que se necesitan para formarlo y cuáles son sus funciones del sindicato frente al patrón o del patrón frente a sus trabajadores. El artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo establece: contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Trataré de explicar esto brevemente. Cuando ustedes van a pedir trabajo a una empresa, lo voy a poner yo de ejemplo. Yo, Carlos, voy a una empresa, presento mi currículum, hago exámenes, no sé, los requisitos que pidan, y entonces el patrón, vamos a poner ejemplo, el Colegio Antonio de León, va a contratar a Carlos Mijangos como persona física. Y así va a contratar a otros profesores, a otros administrativos o a otra gente que trabaje en el colegio. De manera física, particularmente a cada uno de ellos les va a hacer un contrato. Recuerden que eso se llama el contrato individual de trabajo y se van a establecer las condiciones. Pero cuando hablamos de un contrato colectivo de trabajo, ya no van a contratar de manera personal a Carlos, sino que van a contratar a las personas que realicen la actividad de docente. Tendrán un horario tal, su salario será tal y se establecen las condiciones. Pero ya no conmigo, sino con todos los profesores, con los administradores, con toda la gente que trabaja ahí. Tendrá nada más, ya no vendrán los nombres, porque ya no somos individuales, ya somos colectivos. De tal manera que el contrato colectivo de trabajo, primero tenemos que formar un sindicato y después tendremos que ir y platicar con el patrón. Nosotros, los del sindicato, necesitamos hacer un contrato colectivo. ¿Cuál es la finalidad de esto? Bueno, en ese contrato colectivo de trabajo podrán haber prestaciones. Cuando contrataron de manera personal a Carlos, a mí me asignaron un salario, me asignaron un horario, ciertas condiciones para mí solo. Igual para otro profesor o para otro administrativo, era individual. Pero cuando hablamos de un contrato colectivo, ya se habla de porcentajes. No solamente porque a ese profesor me cae mal le voy a pagar menos, o porque me cae bien le voy a pagar más, o porque es eficiente merece un incentivo. Aquí todos es una tabla rasa. Habíamos hablado, y pongo como ejemplo, el aguinaldo. Establecen 15 días al año. Hay muchos sindicatos que han logrado que les paguen más. Hablábamos, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad, los mismos profesores de la Secretaría de Educación Pública, Seguro Social. Ellos reciben 90 días de aguinaldo. Es un logro que consiguieron por el contrato colectivo de trabajo. Y así podemos hablar de vacaciones, de prima vacacional. Van obteniendo mejores derechos, mejores prerrogativas. Entonces la función de un contrato colectivo es obviamente primero tener el sindicato y después obligar al patrón, y lo digo así literalmente, obligar al patrón a hacer un contrato colectivo. ¿Qué es lo que pasa si el patrón dice que yo no quiero realizar el contrato colectivo? Entonces el sindicato lo va a emplazar a una huelga. Y recuerden, bueno, eso va a ser el tema de nuestra próxima clase referente a la huelga. Y entonces la huelga va a ser una forma de presionar al patrón para que éste acceda no solamente a firmar el contrato colectivo, sino a obtener mejores prestaciones y mejores porcentajes en sus salarios y en otras cosas. El artículo 390 señala que el contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito. Si no es por escrito, no tiene ninguna validez. Sí, eso que sea verbal aquí no vale.
Este contrato o este escrito se va a hacer por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes, es decir, al patrón, al sindicato y otro a la autoridad. La autoridad lo va a guardar, porque sería muy fácil que cualquiera de las otras partes pues falseara alguna de las cláusulas. Y este contrato colectivo va a tener validez a partir de que se ha entregado a la autoridad. A eso se le llama toma de nota. Es cuando la autoridad señala o escribe ahí en un libro especial que con tal fecha se creó tal sindicato. Obviamente, ese es el escrito. Este contrato colectivo contendrá los nombres y domicilios de los contratantes, no de Carlos, sino el sindicato, el que ustedes quieran, está establecido en tal domicilio, o el patrón o la empresa o el establecimiento está en tal domicilio. Las empresas también contendrá las empresas y establecimientos que abarque, ¿sí? Puede ser en una empresa que está en Puebla, la matriz, y tenga sucursal en Oaxaca y en Chiapas. Entonces, los trabajadores que también de esa empresa estén aquí en Oaxaca y en Chiapas, o todo el sureste, también pertenecerán a ese sindicato y tendrán los derechos de ese contrato colectivo de trabajo. También se establecerá la duración o expresión si es un contrato por tiempo determinado o por obra determinada, las jornadas de trabajo, los días de descanso de vacaciones, el monto de salarios. Sí, también debe establecerse, entre otras cosas, las cláusulas relativas a la capacitación de cada uno de los trabajadores. Esa es la finalidad de los contratos colectivos. Algo que es un poco extraño, y yo creo que es un gran problema también de los sindicatos, es que el sindicato, a través del contrato colectivo de trabajo, puede establecer y obligar al patrón a que nada más contrate a la gente que está en su sindicato. Es decir, si yo soy un trabajador, vuelvo a decir, soy docente, y no quiero ser sindicalizado, el sindicato, en el ejemplo que estamos manejando del Antonio León, puede decir, ¿sabes qué? Como él no está sindicalizado, él no puede trabajar acá. Y eso se le llama cláusula de exclusión, es decir, aquí nada más vamos a trabajar los que estamos sindicalizados. Y si yo no quiero pertenecer ahí, entonces le van a decir al patrón, ¿sabes qué? A este me lo corres. Y el que va a tener que indemnizar es el patrón, no el sindicato. Eso sería una de las cosas extrañas del contrato colectivo de trabajo. Ok, la próxima clase vamos a hablar del derecho a huelga y cuáles son sus propósitos, y con eso vamos a dar por terminada ya el semestre. Gracias por estar enviando sus evidencias y pongámonos a estudiar. Cuídense mucho, quédense en casa. Gracias.